Hola a todos. Pequeña nota de edición. El programa que van a escuchar a continuación fue un piloto, así que no teníamos un nombre todavía ni tampoco un formato tan claro, pero decidimos que este programa se va a llamar Explicando la Constitución a Felipe por dos sencillas razones. Una, mi nombre es Felipe. Yo en estos momentos me encuentro en el extranjero y mis amigos en casa me van a ayudar a entender un poco lo que está pasando con este proceso constituyente y yo también aportarles desde lo que puedo ver desde acá y lo que pude vivir en todos los años que estuve viviendo en Chile. Y también por la simpática ocurrencia de que Felipe es un nombre muy común en Chile. De hecho, tenemos dos Felipes en el panel. Así que pensamos que sería una forma divertida de incluir a todo el mundo tratando de explicar ciertos artículos de la Constitución. Eso esperamos que disfruten el programa y les sea de utilidad. Buenas noches, en realidad nosotros estamos grabando de noche, pero para quienes escuchen, buenos días, buenas tardes o la hora que quieran. Nos reunimos acá un par de cuantos colegas, amigos de la vida, del pasar, y queremos conversar un poco respecto a la nueva propuesta de constitución que está pasando en nuestro país. Nos identificamos, somos personas de Chile y estamos en la afrenta de elegir un cambio constitucional extremadamente importante. Me gustaría, antes que todo, partir presentando a los panelistas, pseudo panelistas, conversantes que vamos a tener esta noche. Así que, no sé, pues, presenten Felipe, uno de los Felipe. Hola a todos, soy Felipe. Yo actualmente me encuentro estudiando en el extranjero. Soy magíster en ciencias forestales y actualmente me encuentro cursando un doctorado, así que tangencialmente digamos que hay algunos temas de la Constitución que me competen hasta cierto punto. Y bueno, interesado de saber todo lo que está transcurriendo en el país en estos momentos. Han sido un par de años complicados que me ha tocado verlo desde afuera y siempre el prisma externo es distinto a cómo se viven las cosas en el pulso del lugar y el momento mismo. Entonces tal vez pueda contribuir un poco por el lado de cómo se ve la perspectiva desde afuera. Sí. De todas maneras, Felipe va a ser nuestro, por así decirlo, inquisidor principal, porque como está afuera, mucha de la contingencia debe ser relativamente ajena, así que él puede tomar el papel de, claro, un papel un poco más externo y de preguntar, oye, ¿y de dónde sacan esto? ¿Y por qué se está discutiendo tan fuerte esto otro? Yo creo que va a ser muy interesante poder conversar acá con Felipe. ¿Paulo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Preséntese, por favor, Paulo. Bueno, yo, al igual que tú, Rodrigo, estoy en Chile, no como Felipe que está en el extranjero, y nos toca vivir estos cambios de forma más directa, ¿no? Ser testigos más directos del proceso, y es para eso que nos hemos reunido, para aportar no solo a quienes aún no han tomado una decisión al respecto, sino también a nuestro entorno, a Felipe y nuestros amigos que están en el extranjero, que quizás no entienden mucho de lo que ocurre, y es lo que esperamos lograr con este programa, ¿no? Aportar con nuestras visiones como profesionales en distintas áreas y como testigos principales al estar aquí observando estos cambios. Sí, solo para transparentar, Paulo, ¿en qué área del saber te identificas?
Yo soy administrador de empresas, esa es mi profesión, pero llevo mucho tiempo en labores sociales varias, principalmente activismo medioambiental. Y ese Perfecto. es el punto de vista del que me interesa aportar más, el cómo estos cambios van a influir en la manera en la que nos relacionamos con el medio ambiente Sí, ya estamos y cómo se van adelantando a un poco aplicar el esos tema de cambios. nuestro... Sí, Ujú. estamos adelantando un poco el tema que vamos a tocar en este primer episodio, piloto, como ustedes la quieran llamar. Bueno, nos queda Felipe de número 2, yo creo que le vamos a decir Pipe, ¿o no? Hola, hola, sí. Aquí como buenos fanáticos de Game of Thrones, en este momento, haciendo spoilers de qué es lo que vamos a hablar. Esa costumbre no se quita. Bueno, me presento, soy Felipe, me dedico a lo que es la docencia en historia y ciencias sociales, especialicé en derechos humanos, historia urbana, entonces tengo por ahí un producto de una errática carrera formativa que he tenido, en la que he pasado por muchas áreas, entonces eh, múltiples intereses ahí asociados, de los cuales todos de alguna manera se tocan en la propuesta constituyente, eh, con todas las críticas que pueden haber al proceso y a la Carta Magna misma en cuestión. Creo que por lo menos de mi área, que es la pedagogía, ¿cierto? La enseñanza, corresponde invitar, ¿cierto?, a hacer una lectura del texto, a poder discutirlo. Lo más sano que podemos hacer socialmente es discutir el antiguo texto o actual texto vigente, ¿cierto?, la actual propuesta constituyente, y llevar el debate abierto y con transparencia, sin mentiras, ¿cierto?, como cierto sector de, de interesados han puesto en la palestra, desde la franja de la vereda opuesta del rechazo, digamos, han puesto en una serie de posverdades en cuanto al texto, y la mejor manera de evitar eso, creo yo, es tomando el texto y revisándolo directamente. Entonces, eh, soy todo oídos, estoy aquí para poder ayudar en esta discusión dentro de lo que pueda también. No soy experto en nada, Sí. pero Muchas, muchas gracias, Pipe. Claro, ahí Pipe también adelantó un poco de parte, voy a adelantarlo, lamentable, que nosotros acá no estamos parando desde la vereda primeramente de estar a favor del texto en realidad, pero trataremos en lo posible de ser lo más neutrales. Yo en particular voy a tomar un palco un poco más de adquisición respecto a la propuesta, de manera de tener una conversación no solamente en el ámbito de si te está todo bueno, sino de por qué está bueno o por qué no está tan bueno, o por qué podría eventualmente estar malo también. Falta presentarme a mí y yo, mi nombre es Rodrigo, en particular yo enseño en una universidad del Estado y mi especialidad son las ciencias aplicadas, más bien los números. Sin embargo, y por coincidencias de la vida, también tengo una presentación dentro de poco. Insisto, esto quizá lo pueda contar después, pero no con tanta relación, en una conferencia sobre cambio climático en París, ahora en septiembre. Entonces, eh, como que todo nos llevó a que hoy día hablemos del apartado de medio ambiente. Por eso queremos partir. antes que No sé eso, si yo alguien quería hacer quiera mencionar algo antes de partir. yo quería hacer una invitación a público cautivo que tenemos, ¿cierto? A estos miles y miles de radioescuchas que están a esta hora ya deleitándose con nuestra melodiosa voz. Y a que, si ustedes no han leído el texto, ¿cierto? Hay varias instancias. Si viven en la ciudad de Santiago, pueden ir gratuitamente a buscar un borrador de la Constitución, tanto al Palacio de la Moneda como a la Secretaría General de Gobierno, que está ubicada acá en calle Villavicencio, en el barrio Las Tarrias, en el número 377B de Villavicencio. Pueden ir y solicitarlo, se entrega una copia por persona gratuitamente. Eso es lo primero. Y si no, si esto fuese aún muy complicado para ustedes, existe una aplicación que se llama Descubre la Nueva Constitución. Está disponible en Google Play y en App Store. Tiene una gracia esta aplicación, y es que, aparte de estar todo el texto ordenado, ¿cierto?, capítulo por capítulo, presentado de una manera muy didáctica a modo de diapositivas,
con una barra de progreso que te permite decir cuánto has leído, en qué parte quedaste, con un historial de búsqueda y todo. Tiene una herramienta de búsqueda muy didáctica y muy intuitiva en la cual uno escribe cualquier palabra sobre cualquier temática, cualquier palabra, pero escribir acerca de Ariana Grande no tiene ningún sentido, pero sí, si tú buscas, por ejemplo, el tema que vamos a tocar hoy día, medio ambiente, te van a aparecer al tiro todos los artículos que tienen relación directa o indirecta con esa temática. Si tú buscas delincuencia, todos los artículos que tengan relación con esa temática. Si tú buscas urbanismo, todos los artículos que tengan relación con esa temática, de tal manera que uno pueda, en cualquier materia que le resulte de interés, buscar al tiro y decir, ¿qué se habla de esto en la Constitución? Pues muchas gracias. Me parece perfecto. Así que, bueno, como les mencioné anteriormente, vamos a partir con el apartado de medio ambiente por temas de contingencia, expertise de los panelistas, conversantes, pseudohablantes. Y primero, yo creo que es bueno hacer una visión general. En particular, les tengo para después de la primera pregunta que les voy a hacer, dos declaraciones muy interesantes, una a favor y otra en contra del apartado medioambiental. Pero antes de ir ahí, no sé si alguno de los invitados, conversantes, panelistas, no sé cómo llamarnos en realidad, amigos, ¿quiere mencionar algo? No sé, ¿queremos partir por algo o parto por las declaraciones que tengo a mano? Díganme ustedes. Dele con la polémica nomás. Sí, Con la polémica. Partimos por miren, yo creo que voy a partir con la declaración a favor, porque es más global. Luego voy a ir con la declaración en contra, que es más específica, para que la analicemos entre todos. Uh-huh. La primera es una declaración y un acuerdo de 200, 250 académicos, expertos y organizaciones internacionales sobre la nueva constitución que ellos le dicen la constitución ecológica. Disculpen. Entre muchos de los firmantes están la Universidad de London, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Helsinki, la de Sao Paulo, Medellín, Georgetown, Luisiana, la Fundación Fridays for Future, la Fundación Climate Action Network, la Fundación FIAN International, Gaia Foundation 350.org, Instituto de Clima y Sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Podría estar 10 minutos hablando de todas las organizaciones. Esta organización, que la lista de firmantes es bastante generosa, declara lo siguiente. Los y las personas dedicadas a la protección ambiental sabemos que este desafío central de la humanidad, hablando del cambio climático, no puede abordarse con medidas aisladas o cosméticas, sino que obliga a nuestra sociedad a repensar profundamente los sistemas e instituciones sociales. Los firmantes afirman que la propuesta de la nueva Constitución para Chile refleja dichas preocupaciones y presenta lecciones indispensables para países de la región y del mundo. Celebramos la inclusión en el derecho a vivir en un ambiente sano, punto importante, que es la primera constitución en el mundo a reconocer la crisis climática y ecológica. Además, establece la obligación de que el Estado adopte una administración ecológicamente responsable, medidas de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos que genere esta crisis. Acá estamos aprovechando, además de ver el articulado en su genérico, ¿ya? En esta línea, el proyecto constitucional establece una estructura normativa robusta que realza la cooperación internacional a enfrentar el cambio climático y la degradación de nuestra biodiversidad. Valoramos positivamente el proyecto de la nueva Constitución como avance en la protección de la naturaleza. Reconoce sus derechos, establece la custodia del Estado, que opera sobre el agua, el aire, el mar territorial, los glaciares, entre otros. Se plantea, entre ellas, la Defensoría de la Naturaleza, institución que se propone como órgano autónomo que fiscalizará a los órganos de administración del Estado y entidades privadas respecto a la biodiversidad. Todas estas reglas innovadoras y atingentes constituyen un empuje enérgico para el futuro de la humanidad, fijándose unos horizontes a todos quienes a nivel mundial luchan por la protección del medio ambiente. Con el convencimiento de que el contexto adverso que enfrentamos como humanidad requiere de acciones decididas, certeras y profundas, creemos que la nueva Constitución es un avance sustancial para el país. En particular, es valioso que un país del sur global establezca un marco ambicioso y coherente con los desafíos climáticos actuales
Y ya estoy terminando. Desde nuestros espacios, organizaciones y comunidades esperamos con entusiasmo que se apruebe la nueva Constitución de Chile y saludamos con mucho afecto al pueblo chileno. La nueva Constitución Ecológica de Chile será también nuestra Constitución Ecológica. Eso es más o menos la declaración del apoyo internacional a la Constitución Ecológica por el apruebo. No sé si tienen algún comentario respecto a esto, antes de pasar a la declaración en contra. O sea, aplastante. Te lo dice todo. No hay mucho que agregar. Yo creo que es muy interesante la parte de la defensoría. Eso yo creo lo vamos a ver en específico. Es que, bueno, si entramos directamente a hablar sobre los artículos que propone el borrador, porque quizás quienes nos escuchan no lo saben, pero la actual Constitución solo menciona el medio ambiente en un apartado y de manera ínfima. No establece dentro del documento actual cómo el Estado protege o interviene, y también un poco explica cómo nosotros como sociedad nos relacionamos con el mismo. Es decir, la Constitución actual prácticamente no figura ni la protección medioambiental, ni la educación medioambiental, ni nada al respecto, ya que se le ve como un recurso, ¿no? Un recurso explotable y un terreno privado, y punto. De hecho, así se le menciona. Sí. Seamos bien específicos en eso, porque nuevamente yo creo que si vamos a hablar hay que hacerlo con el documento en mano, no por una cuestión de ser fome ni de andar citando en APA una conversación entre amigos, sino por una cuestión de que se ha instalado muchas mentiras en esto. Y aquí lo mejor que podemos hacer es hacer el contraste directo. Lo que dice la actual Constitución, qué dice la nueva propuesta de Constitución y cómo se plasma esto en la realidad. La actual Constitución, en el artículo 19, numeral 8, que es el artículo que habla de los derechos resguardados constitucionalmente, ¿cierto? En el numeral 8 dice: toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Y hasta ahí se acaba cualquier otra mención al medio ambiente en específico. Tenemos derecho a vivir en un ambiente limpio y el Estado tiene que velar por eso. ¿Cómo se plasma eso en la realidad? La Constitución no lo dice. Por lo tanto, no dice si es que hay que crear alguna institución específica que vele por la preservación del medio ambiente, no dice si es que debe actualizarse algún código, por ejemplo, el código de aguas, el código de minería, o el decreto sobre las zonas de sacrificio, ¿cierto? No dice nada por el estilo. Y la forma en la que esto se plasma en la realidad es a través de la institucionalidad vigente. Recordemos que la Constitución por sí sola no cambia nada, más que de dar un eje rector a las leyes que tienen que hacerse de ahí en adelante, o a las leyes actualmente vigentes que tienen que acomodarse al texto constitucional que sea que nos rijan adelante. Ajá. De hecho, Pipe, yo tenía ahí una pregunta justo en el punto que tú acabas de mencionar, porque establece la Constitución actualmente vigente que todos tenemos derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Lo dice textual. Sí, y eso ¿Qué en pasa? la actualidad... Sí, ahí mismo voy. ¿Qué pasa con las zonas de sacrificio de donde nosotros sabemos a ciencia cierta que las personas no viven en un ambiente libre de contaminación? ¿Qué pasa ahí? Eso es anticonstitucional. ¿Por qué, no es ¿por qué anticonstitucional. se permite? Eso no es anticonstitucional. De hecho, la Constitución actual, la Constitución de 1980, reformada en 2006 y luego en 2010, ¿cierto?, en su actual texto refundido, establece esta premisa de que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y es deber del Estado garantizar eso. ¿Cómo lo va a hacer? El Estado lo hizo, en este caso, mediante la dictación de lo que se llama la ley número 19.300, que es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Es la misma ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente, la ley que en su momento creó, ¿cierto?, la Corporación Nacional del Medio Ambiente, la CONAMA, la ley que creó la CEIA, ¿cierto?, y que establece, por ejemplo, instrumentos de regulación como los estudios de impacto ambiental, como los consejos regionales que tienen que dar aprobación a todos los grandes proyectos de construcción, grandes proyectos mineros, grandes proyectos de explotación forestal o lo que sea que se vaya a hacer en alguna región. ¿Sí? Eso está establecido en la ley 19.300, que
que nace a partir del artículo 19, numeral 8 de la Constitución actual. Y en esa ley se norma la existencia de lo que son las zonas de sacrificio. ¿Cuál es el principio rector de las zonas de sacrificio? Es un principio que se llama el del asumir para compensar. Asumir el costo medioambiental de una actividad económica determinada para poder compensar mediante otras acciones. El principio es súper básico. Si ya tenemos una industria súper contaminante en un lado, pongamos todas las industrias que son altamente contaminantes, todas juntas, de tal manera que la contaminación se contenga en ese lugar y no se expanda territorialmente por más zonas del país. Y de esa forma, en el resto del país podemos ser muy estrictos en el cuidado del medio ambiente y aún en desmedro de esa zona. Principio que podemos debatir si es ético, si no es ético, si corresponde o no, claro. Hay gente que vive cierto en Quintero. Pero hasta cierto punto tiene lógica. ¿Cuál es el tema? Si hubiera una zona de sacrificio en Chile, tendría mucha lógica. Si hubieran dos zonas de sacrificio, o hubiera una en la macrozona norte, una en la macrozona centro y una en la macrozona sur, ok, te entiendo, tiene lógica. Pongamos todas las industrias contaminantes en una sola zona y mantenemos la contaminación contenida en ese lugar. Pero no es así. Porque hay 24 o 25 zonas que están legalmente consagradas como zonas de sacrificio. Ya, última pregunta para después continuar con los demás. ¿Tienes alguna idea, según lo que has leído tú de la nueva Constitución y el resumen que hacen los firmantes de la Carta de Apoyo, que la nueva Constitución pueda abordar de mejor manera esta problemática? Mira, la verdad, súper sincero, tendríamos que... eso es bien complejo de abordar, pensando en lo que implica todo este capítulo sobre el medio ambiente. Me explico. Son 23 artículos que van desde el artículo 127 hasta en la propuesta constitucional, ¿cierto? Hasta el 150, en el capítulo 3 de naturaleza y medio ambiente, para que la gente se ubique de dónde lo estamos sacando todo esto, en los cuales se aborda temáticas generales. La cosa como tan... Hay muchas premisas que no tienen una correlación concreta, salvo por la creación de estas instituciones que tú dices, la Defensoría del Medio Ambiente, ¿cierto? O por ciertos deberes y compromisos que tiene que asumir el Estado, por ejemplo, con los animales como sujetos de especial protección, o el Estado como en el artículo 130 protegiendo la biodiversidad, ¿cierto? Que deban tomarse en concreto. Yo creo que el gran punto de conflicto de todo esto es necesariamente, primero, el de los bienes comunes naturales. Dentro de los bienes comunes naturales, específicamente lo que tiene que relación con el Código de Aguas y con el Código de Minería. Perfecto. Ya, ahora para Felipe y para Paulo, miren, les voy a, para seguir avanzando en el mismo punto, no sé si están de acuerdo, voy a leer el artículo 148 de la Defensoría de la Naturaleza y ver si es que podemos ver alguna aplicación para la problemática que estamos conversando. ¿Qué les parece? Ok, démosle. Ya. Artículo 148, Defensoría de la Naturaleza, página 50. Estamos dentro del apartado de Medio Ambiente, capítulo 3. Es muy importante el contexto de cada uno de los artículos, por eso lo menciono. Artículo 148.1. Un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Defensoría de la Naturaleza, tendrá como función la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales ambientales ratificados y vigentes en Chile, frente a los actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado y de entidades privadas. 2. La Defensoría de la Naturaleza se desconcentrará en defensorías regionales. La ley determinará las atribuciones, la organización, el funcionamiento y los procedimientos de la Defensoría de la Naturaleza. 149 son solo 3 artículos. La Defensoría de la Naturaleza tendrá las siguientes atribuciones: fiscalizar a los órganos del Estado y a las entidades privadas en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos ambientales y derechos de la naturaleza. Aquí hago un paréntesis,
el artículo 128.2, que dice: quien daña el medio ambiente debe tener tiene el deber de repararlo. Lo quiero mencionar porque dentro de las atribuciones de la Defensoría está esta parte de la regulación de las materias de los derechos ambientales. 149, continuo B, formular recomendaciones en las materias de su competencia. C, tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre las vulneraciones de los derechos ambientales y derivar en su caso. Deducir acciones constitucionales y legales cuando se vulneren los derechos ambientales de la naturaleza. Promover la formación y educación en derechos ambientales y de la naturaleza. Finalmente, las demás que le conviene la Constitución y la ley. Para finalizar con el artículo 150. La dirección de la Defensoría de la Naturaleza estará a cargo de una defensora o defensor, quien será designado en sesión conjunta del Congreso de Diputados y Diputados y la Cámara de las Regiones, por la mayoría de sus integrantes en ejercicio, a partir de un tema elaborado por las organizaciones ambientales de la sociedad civil, en la forma que determine la ley. Punto. Abro la palabra. El punto es lo más importante. Oye, disculpen, porque estoy hablando mucho. No, adelante. Yo quería hacer una mención cortita nada más, como invitación a la gente. La Constitución, el borrador actual de la Constitución, tiene una característica que yo encuentro súper bonita, súper práctica, y es que a diferencia de la actual Constitución vigente, está muy bien ordenado por tema. Cada capítulo habla específicamente de un tema. Nosotros por eso ahora nos estamos abocando al capítulo 3, que tiene relación con medio ambiente. Si ustedes se van, ¿cierto?, al capítulo 1 es el de principios y disposiciones generales de la Constitución. Si ustedes se van al capítulo 2 son los derechos fundamentales y las garantías, y así sucesivamente. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con materia medioambiental está de forma directa, ¿cierto?, explicitado en este punto. Entonces, eso vuelve de muy fácil lectura y muy fácil comprensión el texto al cual nos estamos enfrentando. A diferencia de la actual Constitución, que es un mamotreto de artículos en el sentido no peyorativo, sino en el sentido del desorden en el cual se presentan, donde para poder hablar de una temática tenéis que tomar el artículo 7, el artículo 38, el artículo 164, numeral B, bis, ¿cierto? Y empezar a armar el rompecabezas, lo cual la vuelve mucho más incomprensible e interpretativa. Claro, es que ahí hay que mencionar dos puntos súper interesantes respecto a lo que tú mencionas. El primero es que obviamente la Constitución vigente ha tenido hartos trabajos, cambios, etcétera, y me imagino que eso desordena un poco. Y lo segundo es destacar el trabajo de la armonización que se hizo en la Constitución, que creo que fue el último mes, que se hizo un trabajo donde fue realmente destacable en el ordenamiento del borrador. Si alguien leyó el borrador anterior y ahora lee la propuesta actual, hay un trabajo que se nota de ordenar y poner comprensible algo tan técnico como esto, así que felicidades y se agradece. En ese sentido, por ejemplo, en este comentario, ya que nombraste el artículo 128, y para que hablemos al tiro, ¿cierto?, de cómo se concreta esto. Porque una cosa es lo que diga la ley en la Constitución en términos abstractos, y otra cosa es cómo se lleva esto a la práctica y qué se va a significar. El artículo 128, numeral 2, dice: quien dañe el medio ambiente tiene el deber de repararlo sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales y civiles que correspondan conforme a la Constitución y las leyes. ¿Eso a qué va a obligar? Inmediatamente a que en el plazo de aplicación de la Constitución, que todavía no llegamos a los artículos transitorios de cuánto se tiene que demorar en implementarse, yo supongo que van a ser de 2 a 4 años, aquí hay que cambiar. Por ejemplo, derogar la ley de colonización, que sigue vigente desde 1863 hasta el día de hoy, que es la ley que permitió, ¿cierto?, al Estado entrar al territorio mapuche, que al sur del Biobío, y colonizar desde mediante la invitación a extranjeros, a italianos, croatas y alemanes, sobre todo, todo el territorio que iba desde el río Biobío hasta el estrecho de Magallanes. Ya, esa ley sigue vigente. ¿Y esa ley qué es lo que permite? Que la gente queme bosque nativo bajo la excusa de que lo está limpiando, y por lo tanto pueda reclamar bosque nativo a su nombre. O el territorio quemado, más bien, el territorio que se limpió. Y esa ley hasta el día de hoy sigue vigente, y con este solo artículo ya se obliga a que tenga que ser derogada.
Claro, se volvería inconstitucional. Es inconstitucional, automáticamente. Y además implicaría que cualquier persona que una vez promulgada esta Constitución hiciera ese acto, vale decir, vaya al sur, queme un paño de 500 hectáreas de bosque nativo y trate de reclamarle a su nombre, estaría inmediatamente cometiendo un delito de carácter constitucional que debería ser sancionado por las leyes y que va a estar obligado, ¿cierto?, esa persona a reparar el daño ambiental generado. Claro, Ajá. pero Y eso ahí es lo que yo entiendo, y corríjame si es que estoy equivocado, es que ante un actuar como el que tú propones, hecho por cualquier ente, ya sea público o privado, sería materia de la Defensoría de la Naturaleza generar, en el caso futuro, dado que las leyes estén bien puestas en vigencia respecto a la Constitución actual, generar seguramente una acción judicial ante tribunales, que ya sabemos que hay un tribunal que está sobre las famosas 11 distintas, que no son distintas, sistemas jurisdiccionales en Chile según la nueva Constitución, y habría este tribunal, que sería el Tribunal General, que resolvería el Sistema Nacional de Justicia, que es único y que sería único. Entonces sería competencia de la Defensoría presentar la querella correspondiente, ¿no? Claro. Y como la Defensoría, vuelvo a leer el artículo 148, tiene patrimonio propio, puede ejercer y puede contratar abogados y poner todo su peso respecto a esta querella, ¿no? Y respecto a la investigación y a la persecución penal, porque, ojo, no es solamente la facultad, el hecho de tener patrimonio propio implica que puede tener y jurisdicción propia, implica que tienes libertad de acción para ciertas maniobras. Claro. Perfecto. Entonces, no solamente implica que se vaya a querellar contra quienes cometan estos delitos, sino que puede ahora esa misma defensoría, como lo hace, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez o como lo hace la Defensoría Penal Pública, investigar directamente qué es lo que está pasando detrás. Sí, pero la Defensoría de la Niñez tiene personalidad jurídica también, ¿no? Sí. Todas las instituciones del Estado tienen personalidad jurídica. La personalidad jurídica es el carnet de identidad de las instituciones. Entiendo. Ya, no sé, Pablo, Felipe. Yo tengo algo que acotar ahí con respecto a todo esto, porque la Defensoría de la Naturaleza suena muy bien en concepto, pero algo que me hace un poco de ruido y que quizá un poco escapa al capítulo que estamos revisando en esta oportunidad es cuáles son las normas bajo las cuales se va a legislar para todos estos artículos y todas estas entidades y organismos que van a hacer cumplir la Constitución en definitiva. Porque yo creo que... Cuando te refieres a norma, te refieres a ley, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa? Usualmente cuando nos topamos con el tema de por qué no se reforma la Constitución actual, usualmente nos topamos con el problema típico de que muchos de los artículos que se proponen terminan siendo inconstitucionales, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no se reforma la Constitución actual? Claro. Es porque legalmente no existe ningún mecanismo de reforma establecido en la misma Constitución actual. Entonces mi pregunta va más por el lado de la Constitución, la nueva Constitución propone dichos mecanismos para dentro de un plazo razonable legislar al respecto y que no se vaya a topar con estas trabas que tiene la Constitución actual. Ya, a ver. Rodrigo, dale. No, es que quería ahí mencionar dos cosas antes de que tú puedas responder, porque tú eres más experto en este tema. Dos cosas antes. Una es la propuesta de artículos y la otra es la propuesta de ley. Hay que separarlo, hay que tener cuidado con el lenguaje. La propuesta de artículos, sabemos que tenemos un plazo que, corríjame, era 1 año, 2 años. ¿Cuántos años eran? O el plazo en donde tenemos una pseudo traba, comillas, que es una protección de la nueva Constitución, que necesitamos una mayoría de 4/7 en el sistema. Con el acuerdo que se logró ahora. Claro, no. Escuchen, no. Dentro de las normas transitorias, aquí se me escapa el periodo, solo el periodo, pero lo demás lo conozco. Dentro de las normas transitorias es que la actual Constitución, mientras permanezca el Senado, tiene una protección, comillas, de que no se puede cambiar artículos con mayoría simple, sino que tienen que tener 4/7. Y de ahí nació la idea del 4/7 del Congreso actual para la Constitución actual.
La Constitución nueva tiene esta, que solamente mientras se mantenga el Senado no se van a poder cambiar artículos de la nueva Constitución, salvo 4/7 y o consulta tipo plebiscito a la ciudadanía. Y era por un periodo particular que me parece que son 2 o 4 años, que creo que durante la vigencia del Senado. Ahí, si alguien me puede corregir, perfecto. Ya, a ver, norma transitoria, eso es la cuarta norma transitoria que tiene que ver con los organismos autónomos y con las legislaciones que tienen plazo hasta el 2026, hasta el 11 de marzo de 2026 para que se actualicen todos 4 los que años son era. Perfecto. Esos son para que se actualicen todos los procedimientos internos, las normativas internas de las instituciones y para que los cambios realizados a esta Constitución efectivamente se hagan por mayoría de 4/7. Perfecto. Y la segunda son los cambios legales. Y eso tiene que ver con si la ley es constitucional o no. Entonces, hay un cambio de paradigma. Y eso está establecido en el capítulo 7 del Poder Legislativo. Ojo. ¿Ya? Eso claro, tiene su propio capítulo donde está especificado. Hay leyes, por ejemplo, en la ley de los derechos de agua, que en la actual Constitución podrían eventualmente ser inconstitucionales y son difíciles de poner porque requiere un cambio constitucional para ponerla. Pero bajo la nueva Constitución sería alguna ley que esté de acuerdo al espíritu de la nueva Constitución, no debería tener ningún problema al pasar por el Tribunal Constitucional, porque no sería inconstitucional. Entonces ahí hay que hacer la separación, si queremos un cambio de artículo de la Constitución o queremos un cambio de legislación. De hecho, esa es la norma transitoria primera. La primera norma transitoria de todas que dice que esta Constitución la segunda norma transitoria que dice toda normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien mientras no sea declarada contraria a la Constitución, a esta Constitución por la Corte Constitucional establecida dentro de la misma. Por lo tanto, y eso lleva a que todas las leyes que se promulguen en la actualidad o las leyes que se promulguen en adelante, después de entrada en vigor esta Constitución, van a ser consideradas como aptas constitucionalmente, ¿cierto? No van a ser consideradas inconstitucionales a menos de que la Corte Constitucional, que es un organismo autónomo, lo determine así por motivos técnicos. ¿Te queda clara con la respuesta, Felipe? Yo creo que yo quedé muchísimo más claro en realidad. Sí, de todas maneras. Sí, al final quería llegar a esto porque creo que el meollo del asunto, sobre todo de los temas medioambientales, es cómo hacemos que esto se lleve a la práctica, que no se quede como en el texto. Yo sí quiero aportar porque desde mi vereda de activista ambiental y también de mi labor voluntaria por mucho tiempo como ex bombero forestal, es que estoy muy cercano a cómo funciona el ámbito legislativo medioambiental. Y estoy al tanto de que muchos activistas, al igual que yo, estamos esperanzados sobre la creación de esta defensoría. Pero hay muchas atribuciones que se cree que va a tener que en realidad no cuenta. O sea, para que quien nos escucha comprenda, esto está explicado en el texto también, en los artículos ya mencionados. La Defensoría Medioambiental funciona como funciona hoy la Defensoría de la Niñez. O sea, no es un ente que va a sancionar, sino que es un ente que va a aportar el aparataje técnico para denunciar. Pero quienes van a resolver las denuncias e investigaciones van a seguir siendo los juzgados medioambientales actuales. O sea, ahí no hay cambios. O los tribunales. Y eso es súper importante aclararlo, porque no es que va a llegar aquí la nueva Defensoría Medioambiental y va a disparar investigaciones por doquier y sumarios por todos lados, porque al final es parte de un proceso que actualmente lo hace la sociedad. O sea, actualmente cualquier ciudadano puede demandar a quien sea por incumplir alguna normativa medioambiental, pero tiene que correr ella con los gastos. Lo que aquí cambia es que al existir un ente que aporta todo el aparataje técnico, los gastos de alguna manera los entrega al Estado, como ocurre justamente con la Defensoría de la Niñez. Pero más allá de eso, ellos no van a cumplir un rol fiscalizante, sino que van a guiar el proceso legal.
y aportar con los recursos correspondientes. Entonces eso es importante aclararlo porque si bien su creación es un gran beneficio, sobre todo económico, aún es relevante la actitud de la gente hacia la protección del medio ambiente y el cómo nos relacionamos con el mismo, porque los que tienen que presentar las denuncias vamos a seguir siendo nosotros. No lo va a hacer la defensoría. Y además que tienen que armarse toda la aparataje legal del nuevo marco general de la protección del medio ambiente para que la Constitución tenga una ley que genere las sanciones correspondientes. Si la ley es clara, entonces los tribunales van a poder trabajar de manera mejor y más ordenada respecto a las denuncias de la Defensoría o del público general. Y eso ya claro, queda pero reitero, yo no digo que esté esté mal. Congreso, O sea, no digo que lo de la Defensoría sea insuficiente. Comento esto porque es importante entender que ahora que va a existir, si es que esto se aprueba, nosotros como ciudadanos debemos continuar velando por la protección del mismo, porque a pesar de que esté escrito en una serie de artículos que el Estado va a velar por ellos, finalmente lo que el Estado va a aportar es el aparataje técnico, el presupuesto probablemente para llevar la investigación a cabo, pero la denuncia viene de la ciudadanía. ¿Entiendes? O sea, somos nosotros los que, a partir de la creación de esta institución y de la aprobación de este borrador, si es que ocurre, debemos hacer velar esos artículos. Sí, pedí. Sí, no, es que eso me recuerda, porque a propósito de que está esta nueva defensoría, que es la Defensoría de Medio Ambiente, que también me recuerda que se crea también a partir de esta Constitución en otro capítulo que no tiene mucho que ver, que es el de las instituciones que se van a ir creando, ¿cierto? Se crea también la figura del ombudsman, del defensor de la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Y que más o menos va a cumplir también este mismo rol, que, tal como dice Pablo, no es un rol de supervigilancia, porque no puede tenerlo una institución, un rol de supervigilancia por encima de las otras instituciones. O sea, para eso existe la Contraloría que vela por el uso probo, ¿cierto?, de los recursos públicos, pero más allá de eso no tiene la facultad de andar mirando como un gran hermano y diciendo pórtate bien. Y es súper bueno que no exista una institución que ande en esa parada, que sea todopoderosa y capaz de mantener todo recto, como si viviéramos en orwelliano, ¿cierto? Esta Constitución lo que está otorgando mediante esas instituciones, ya sea la Defensoría del Pueblo, ¿cierto?, la Defensoría Medioambiental, o la reforma que pretende también, que se plantea cuando habla del rol de la Defensoría de la Niñez, es otorgar mucho poder a la ciudadanía para que la ciudadanía sea la que ejerza un rol activo en temas de vigilar que las instituciones funcionen. Y eso es algo que en nuestro actual sistema, no sé si llamarlo democrático, no existe. Porque en la actualidad nosotros no tenemos, más allá del voto cada 4 años, ¿cierto?, no tenemos ninguna herramienta efectiva con la cual exigir a las instituciones del Estado que efectivamente funcionen como se supone que deberían funcionar. Y eso es lo que cambia esencialmente con la creación de estas instituciones. Claro. Yo creo que... sí, Pablo, por favor. No, que lo que dice Pipe está perfecto, pero también indicar que todo esto que yo comenté de cómo debería funcionar la Defensoría es lo que indica de momento el texto, el borrador, y el mismo borrador también indica que esto lo tiene que definir el Congreso, es decir, cuáles van a ser las reales atribuciones y el alcance que va a tener esta Defensoría, lo va a determinar la ley que la defina, ¿no? O sea, esto podría cambiar. Por ejemplo, de momento, como lo plantea el borrador, no va a ser un ente fiscalizador, pero podría hacerlo, podría aportar quizás, podría la Defensoría actuar de manera proactiva, buscar causas que no estén completas dentro de nuestros tribunales actuales y aportar a ellos, por ejemplo. A los así un sinfín de modificaciones podrían surgir, entonces no es como esa decir que es una creación insuficiente, sino que todo depende del debate que lleve el Congreso respecto a su creación mediante la ley y el futuro Congreso. Esas modificaciones ya dependerían del Congreso. Ojo, claro. Eso es algo que es súper importante destacar. Esta Constitución, pese a que dice que está protegida por el quórum de 4/7 durante sus primeros 4 años, pese a eso, esta Constitución, a diferencia de lo que es la Constitución vigente actual, la Constitución del 80, que no podía ser reformada y no pudo ser reformada hasta 1997, la Constitución
el borrador de la Constitución actual puede ser reformado desde el primer día que entre en vigencia. Correcto. O sea, el primer día que entre en vigencia, si ese mismo día hay 4/7 del Congreso que quieren cambiar algún artículo, pueden hacerlo. Ya corresponde a ustedes como ciudadanos juzgar si eso está bien o está mal. El tema es que por lo menos establece mecanismos para poder hacer estos cambios constitucionales e ir adaptando la ley a las necesidades del tiempo que corra. Claro. Es algo Claro, que el texto no considera. todo escrito es perfectible. Mira, dentro de la... Se hablaba hace poco en la radio. Recordamos a José Piñera, lo estamos invocando. No. Recién en País ADN hoy día, de hecho, en la conversación. Bueno, fue ayer, perdón, para no citar mal. Hablaban y había un panel académico y ellos decían que dentro del mundo académico uno se acostumbra a los textos perfectibles, a la corrección. Entonces, obviamente, nosotros no estamos sacando ni en el ámbito medioambiental ni ninguno un texto perfecto. Entonces, estamos sacando una propuesta en tiempo récord, porque en ninguna parte se hace una propuesta constitucional en un año. No sé qué se estaban fumando estos tipos. Pensemos en lo que pasó, ¿cierto? La comparación que siempre hacían cuando fue el plebiscito de entrada y decían, no, es que la Asamblea Constituyente se va a tomar el poder como ocurrió en Venezuela y vamos a hacer Chilezuela. Y toda esa campaña del miedo que metieron, claro, en Venezuela la Asamblea Constituyente se sesionó por casi 20 años. Y si mal no recuerdo, la Constitución actual se hizo en 4 años, la del 80. La del 80 sí. Sí, 4 años. Entonces, igual hay algo que me preocupa sobre esto. Estaba buscando rápidamente cuando Pipe mencionó la ley 19.300, que es la ley actual que indica las bases generales del medio ambiente, cómo se maneja todo este tema que propone la actual Constitución en uno de sus artículos, en el único artículo donde menciona el medio ambiente. Uh-huh. Y me encontré con que la ley 19.300 fue promulgada el 94. Sí, es decir, desde que se publicó la Constitución en los 80 hasta que recién se hizo cumplir el único artículo que menciona el medio ambiente en el documento, pasaron 14 años. Me llama la atención. Yo en esto no soy experto, pero esto puede ocurrir también con este documento, es decir, la Defensoría va a salir a trabajar con lo que indica ahora el borrador y vamos a recibir una modificación en una década. No. Por eso quería terminar. Dale nomás, Pipe, dale. Es que, ya, corto. No puede porque la misma Constitución establece en su artículo transitorio número 5 que las leyes tienen que ser adaptadas al texto constitucional dentro de un periodo de 4 años. Esto sí es súper importante. Yo no tenía eso presente. Yo tampoco, no lo conocía. Transitorio 5, en el numeral donde habla de que todas las normativas y leyes del Estado van a tener que adaptarse y ponerse en regla conforme a lo que es el texto constitucional, textual para que lo pueda... Ay, es que es largo, pero dice, habla sobre las actuales autoridades en ejercicio, dice, ¿cierto? A ver. Oye, disculpen. Básicamente, es que seguramente... dice que hasta el 11 de marzo de 2026 se aplican estas reglas, pero a ver. Claro, es que mira, seguramente tiene que ver... Transitorio octavo, disculpen. El procedimiento legislativo regulado en esta Constitución entrará en régimen el 11 de marzo de 2026. ¿Eso qué quiere decir? Que la Constitución en pleno y todas las leyes deben ser constitucionales, deben estar en regla según esta actual Constitución ya para esa fecha. Sí, claro, pero eso no implica que el resto de la legislación vaya a estar justo para ese día. O sea, claro, debe ser coherente, pero no implica que toda la legislación medioambiental, por ejemplo, vaya a estar lista en marzo de 2026. Obviamente vamos a tener un camino bastante más largo en poner digámoslo, para la puesta en marcha real. Para realmente decir,
tenemos una ley, una legislación robusta que está en el espíritu de la Constitución. Yo creo que eso va a tardar. Y es lo mismo que decían los expertos. Quiero terminar, por favor. Pero, ojo, Dale. que la propuesta también detalla eso, que dice que los proyectos de ley que versen sobre las materias de acuerdos regionales u otras que señaladas en el artículo 268 y otros que hayan sido despachados, que no hayan sido despachados al 11 de marzo de 2026, continuarán las legislaciones vigentes conforme a las nuevas reglas. Vale decir, se tienen que adaptar las legislaciones vigentes, Claro. incluso si es que no se han despachado nuevas leyes al respecto. Y eso, bueno, aquí lo especifica respecto del artículo, del artículo 268 de esta Constitución, pero también lo habla sobre todas las demás leyes, lo dice en el artículo, en el transitorio sexto, en el transitorio séptimo, como que todos esos transitorios están estableciendo esos plazos. Sí, claro, pero a lo que me refiero es que vamos a tener, vamos a tener, ojalá, que la legislación tenga coherencia con la Constitución. Pero de ahí a que la legislación sea completa y robusta para la Constitución actual, claramente nos vamos a tomar muchos más años. Y eso era otro punto que quería llegar. Ninguna legislación es completa y robusta nunca. O sea, ese es el gran problema. No, claro, pero hablemos de suficientemente robusta. Sí. A lo que voy es... Mira, lo que yo quiero poner es lo siguiente en tabla. Uno de ellos, que ya se me olvidó porque tantas interrupciones, creo que ya no me acuerdo de cuál era la primera, espérate. Obviamente no podemos esperar que este texto sea perfecto. Hay muchas cosas que probablemente podamos perfeccionar y qué bueno que las podamos perfeccionar. Y están los mecanismos, como decía Paulo y que decía Pipe. Perfecto. Y lo segundo es el tema de que el 5 de septiembre no se va a caer Chile. Eso tenemos que ponerlo en un punto muy importante porque mucha gente cree que en el minuto en que se apruebe, si es que se aprueba el 5 de septiembre, estoy asumiendo que se aprueba, en el minuto 1 del 5 de septiembre queda la de Black en Chile y Chile se cae a pedazos. Por más mala que sea una constitución, por más grotesca que esté mal armada, no va a pasar. Eso hablaban muchos expertos en muchos canales de televisión, radio, etcétera. Los cambios son paulatinos, los cambios se tienen que hacer a través de la legislación. Por lo tanto, vamos a empezar un proceso el 5 de septiembre, si es que se aprueba. Recién vamos a comenzar un proceso largo y tedioso para los que queremos cambios más inmediatos. Por lo tanto, no va a haber una caída económica, no se va a disparar el IPC, no se va a caer la UEF. Nada de eso va a pasar el 5 de septiembre si es que aprobamos. Y eso me gustaría que quede bien claro a los que nos están escuchando. De hecho, ahí podemos poner el contexto histórico también para poder matizarlo. La Constitución actual, la Constitución de 1980, sí es un texto que entró en vigencia muy rápido porque estábamos en dictadura, porque no había nada de debate parlamentario. Y las leyes, acuérdense que durante la dictadura no se hacía legislación, se hacía decreto ley, y el decreto ley venía emanado directamente de la Junta, venía directamente emanado por Merino, por Lee, ¿cierto?, por Pinocho, que decían, hágase esto. Y ahí tenemos el decreto ley 19.900, el decreto ley 12.400, todos los decretos ley que ellos pusieron, ajustando la legislación que en esa época estaba vigente, que fue por voluntad directa de ellos, por consejo de Guzmán y por consejo de todos los asesores que tenían también, pero eso permitió que, por ejemplo, ocurriera lo que ocurrió con el desmembramiento de la educación pública chilena, la educación pública chilena se viene construyendo desde 1842, cuando se funda la Universidad de Chile, 1844, cuando se crea el Ministerio de Educación, ¿cierto? De ahí en adelante se empieza a construir la red de educación pública, de colegios fiscales, de liceos, ¿cierto?, de la Escuela de Artes y Oficios, de la Universidad de Chile, de las universidades regionales. Todo eso se desmembra en un año. Entra en vigor la Constitución de 1980 y en el año 1982 la Universidad de Chile ya había sido despojada de todas sus sedes regionales. ¿Eso cómo pasó? ¿O cómo fue posible que pasara? Bueno, porque no tenía a nadie a quien reclamarle. ¿Iba a ir a reclamarle a Pinochet por eso?
Claro, pero estábamos en un contexto de dictadura, es Y era un distinto. contexto totalmente distinto. En cambio, ahora es lógico y es hasta deseable que este proceso se demore. Porque si este proceso se demora, significa que efectivamente se están dando las discusiones profundas que tienen que darse. Claro. Oye, claro. y bueno, eso también toca otra arista que es importante a la hora de implementar esta nueva constitución y las nuevas leyes que vengan con ello, que es todo el tema económico que conlleve, porque si bien nosotros podemos decir Chile tiene los recursos naturales para generar las ganancias que puedan sustentar las leyes que se quieren implementar. Sin embargo, la realidad del mundo en el que vivimos hoy en día es que estamos fuertemente amarrados a lo que es el mercado internacional y usualmente las desestabilizaciones se entienden en el mercado como signo de que no hay que invertir en ese país. Ya, Bueno, miren, yo quiero proponer una pausita para el tema de la implementación económica para que lo toquemos al final Ok. y meter en este minuto el argumento contra la nueva constitución que tengo reservado. Y luego de que terminemos esa, hablamos del tema económico. Ya, bien. ¿Qué les parece? Vamos. Sí, perfecto. Perfecto. Ya. Perfecto, ya. Entonces ahora, si me dejan buscar acá, que la tengo a mano, tengo la declaración de el grupo, déjenme buscar acá el nombre, son básicamente los dueños de los derechos de agua. Confederación Canalista de Chile, Junta de Vigilancia del Río Elqui, la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta, la Junta de Vigilancia del Río Hurtado, y puedo seguir acá, y son creo que como 30 asociaciones, están las del río Concagua, la del Canal Huidobro, las canales del Maipo, la del río Maule, la de Ñuble, la del Tiguillín, la del Biobío y la del Cautín, Elqui, etc. Ya. ¿Qué dice esta declaración de los firmantes? Dice, obviamente se refiere al artículo, déjenme citar el número correcto. Ay, no puedo creer que se me cerró la... No, acaso. Se refiere al artículo 140 hasta el 144 del apartado de los estatutos de agua. Que es el tema más peliagudo de todo. Claro, este es el tema porque en realidad, como habíamos leído anteriormente, el mundo académico y en realidad el mundo de la sociedad civil está bastante de acuerdo con los artículos del medio ambiente. No hay mucha discusión respecto a ellas, salvo los artículos que les acabo de mencionar. Y aquí está un inserto que se hizo en un diario de circulación nacional, El Mercurio, donde los firmantes mencionan que este cambio constitucional afectaría directa e indirectamente a aproximadamente 500.000 usuarios de agua existentes a lo largo del país, y que a pesar de que los grandes esfuerzos realizados por las organizaciones firmantes, este cambio constitucional afectaría gravemente el bienestar y el desarrollo futuro de miles de chilenos y chilenas al generar cambios importantes en el uso del agua. Los que han silenciosamente ya hace casi 200 años agrandado el desarrollo de nuestro país. Ellos, su argumento principal, me equivoqué, no era el diario El Mercurio, era la tercera. Su argumento principal es que actualmente se cuida, y ellos lo dicen de esta manera, el derecho humano al agua. Entonces que eso ya está legislado. Y que, en efecto, un simple análisis del proyecto de Constitución Política de la República permite ver las graves problemáticas que enfrentarán los usuarios, tanto por la eliminación de la titularidad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, como el debilitamiento de los usos productivos frente a otros usos prioritarios. Así, tanto el reemplazo de los derechos de aguas por autorizaciones de uso precarias, intransferibles, de fin único, y cuyo otorgamiento y mantención dependerá finalmente del funcionario estatal de turno, o la consagración a nivel constitucional de una abierta discriminación en desmedro de los usos productivos del agua, afectarán directa e en igual medida a pequeños, medianos y grandes usuarios de agua, indirectamente al país en su totalidad.
a los primeros en cuanto verán disminuido su patrimonio sin derecho a compensación alguna, y por otro lado, las enormes dificultades que tanto la rigidez y politización implícito en el nuevo sistema provocarán a la obtención de recursos hídricos y el libre aprovechamiento y disposición que actualmente se les da a los aguas con el fin de satisfacer el consumo humano. Aquí lo dicen. Porque actualmente ellos sí dicen que se da libre disposición del agua al consumo humano y ello no afecta la producción que ellos tienen. Por último, se verá gravemente perjudicado en relación al financiamiento de actuales y futuros proyectos. El país en general se verá fuertemente afectado por el impacto económico que dichas circunstancias se espera tengan en la producción de bienes y servicios destinados al consumo de nuestro país. Aquí hablan también, no sé si seguir leyendo porque es un poquito larga, pero también habla sobre los derechos indígenas del agua y finalmente hacen un llamado a votar el 4 de septiembre teniendo en cuenta los efectos que producirá en nuestro país una eventual aprobación del texto. A lo largo de nuestra historia hemos sabido respetar y cuidar nuestras instituciones y tradiciones, lo que nos ha permitido, entre otros, hacer un uso eficiente del agua para el consumo humano, para producir alimentos y otros servicios para cada uno de los chilenos y chilenas. Y finaliza el comunicado. Abro la palabra. O sea, No sé por dónde. mira, convengamos. Felipe es el que menos ha hablado. Sí, mira, convengamos en que el uso del agua en la realidad no ha sido para todos los chilenos. O sea, es cosa de cada 2 años sale un documental de toda esta gente que le tienen que llevar el agua en camiones aljibes porque están todos los valles secos, porque están todos los ríos desviados. Eso para mí me viene a decir que en realidad eso, como tratar de mentirle a la gente de las ciudades que no viven estas realidades. Y que sería, no sé, me gustaría saber quién firmó esa carta, no como en tantas instituciones, me gustaría saber qué persona firmó directamente o escribió directamente esa carta para decirle si es que lo llevo a Petorca y puede afirmar lo mismo en un estrado público en la Plaza de Armas en por ejemplo, en Limache. Claramente uno de los firmantes es el dueño de los paltos en Petorca. ¿Estamos claros? Por eso, estamos claros, pero quiero ver si es que esa persona podría sostener ese mismo discurso ahí frente a todo el pueblo en Limache. Bueno, de que podría, lo más seguro es que lo va a hacer, pero el problema es que le llegarían un par de piedras quizás. Porque, claro, O sea, tienes ahí, dice descaradamente que esto va a afectar al menos a 500.000 personas en cuanto a su uso de aprovechamiento, al aprovechamiento de sus derechos de agua. Es verdad porque hay cerca de 500.000 derechos de agua entregados actualmente por lo que es el Código de Aguas. Pero, porque ahí eso es lo que es el artículo cuarto, el título cuarto, perdón, del libro primero del Código de Aguas, que son tres libros, ya, y son súper gruesos, no tenemos el tiempo ahora de leerlo. Para quien no lo sepa, el Código de Aguas vigente actualmente no es una ley, es un decreto con fuerza de ley, el decreto con fuerza de ley número 1122, que fue dictado en 1979. A partir del decreto ley 2603. Ojo, es un decreto ley que crea un decreto con fuerza de ley y esto fue creado por la dictadura. Este Código de Aguas actual, bajo la nueva propuesta constitucional, es inconstitucional. Eso es, y por eso este es el gran tema que es peliagudo. El Código de Aguas que existe ahora, estos 3 libros, va a quedar obsoleto y va a quedar inconstitucional. Y en este libro se establecen los aprovechamientos, los derechos de uso de agua. Y esos derechos, que suena súper abstracto, ¿qué es? Es básicamente la libertad que tiene una persona o una empresa de poner una tubería de 2 metros de diámetro, ¿cierto?, en la boca de un río, en la boca toma de un río donde nace el río, y desviar el agua para poder obtener toda el agua que él quiera. Y eso es. O sea, entonces, no toda el agua que él quiera, el litraje por minuto que establezca sus derechos de agua, ¿no? Ellos, lo que dice el Código de Aguas, lo voy a resumir de forma un poco burda porque nuevamente no tenemos el tiempo de pescar todo ese libro, es que él puede aprovechar o usufructuar del litraje que tenga establecido.
pero no dice Claro. que no pueda desviar la cantidad de litros. Ya Siquiera. entiendo la diferencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿cómo reguláis? ¿Cómo controlas tú que no esté desviando más agua de la que debería? Y que no esté acumulando en otro lado. ¿No hay nadie que fiscalice la cantidad de litraje que desvían? Debe haber alguna institución. Ahí yo voy a declarar mi ignorancia. Pero ciertamente es cosa de ver lo que pasó con el lago Peñuela, que ahora está seco, ¿cierto? O con... ¿cuál fue el lago donde creo que fue en... Caburga, ¿no? Que estaba casi seco y que Sí. derribaron un dique, ¿cierto? Que estaba desviando toda la sequedad del río, o sea, todo el que estaba desviando el río y que tenía casi seco el lago, y el lago subió más de 7 metros en menos de un mes. No, bueno, claro. Y ese dique se supone que tenía derecho de agua por algo así como 2 metros cúbicos hora. Eso no es 2000 nada. litros hora, es nada, no es Claro. nada. Eso es nada. Oye, ahí Sin embargo, puedo, el tipo tenía ahí construido un dique gigante, ¿cachai? ahí Ya, puedo Felipe, por favor. intervenir un poquito igual por la experiencia de mi familia, que afortunadamente tengo familiares que tienen terrenos en el sur. Y por lo tanto uno se ve enfrentado a estas circunstancias porque claramente los terrenos que están en medio de la nada no tienen agua potable, entonces o dependen de causas naturales o dependen de pozos, ¿no es cierto? Y efectivamente es imposible que haya una institución en este país que tenga la capacidad de fiscalización de la realidad de lo que son los cauces de agua en Chile, porque pensemos cómo es la geografía de Chile. Chile es principalmente 2 cordilleras y sus respectivos valles y costa, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué pasa con eso? Es que muchas de los cauces vienen de agua de la nieve y por lo tanto se vuelven ríos causales que pueden ser encaminados. Muchas veces son canales que pasan bajo tierra, que están entubados en ciertos tramos. Entonces uno no sabe todas las ramificaciones, así como para poder seguir hasta las ramificaciones más finas de un causal. Tendrías que intervenir como todos los puntos que tengas acceso y aún así sería difícil como encontrar el 100% del agua que debería estar corriendo. Y si a eso le sumas que como está distribuido Chile, una muy pequeña parte del territorio nacional es del Estado, porque si ustedes comparan con otros países, la verdad es que hay otros países que la cantidad de territorio estatal es absurdamente más grande que la de Chile. Chile casi entero está privatizado. No, claro. A ver, yo quiero hacer acá una segunda pregunta para linkear con esta primera y después hacer una aseveración a ver qué opinan. Así que primero la pregunta. Supongamos que yo tengo un apellido, voy a poner un apellido al azar de dueño de agua, Walker. Y muy azaroso. Él tiene derecho, azaroso, totalmente al azar, un chileno típico. Y por los derechos de agua me imagino que tuve que pagar, ¿no? Yo le pagué al Estado por los derechos del agua, ¿cierto? Ajá. Pero se conceden a perpetuidad y se conceden por discrecionalidad directa de la voluntad de Presidencia de la República. Ya, pero yo pagué por ello, ¿no? Necesariamente. Porque en la actividad eso está regulado en el Ministerio, está regulado en el Ministerio de Bienes Nacionales, pero por ejemplo, si es que el ministro de Bienes Nacionales o en su momento el presidente de la República, recordemos que utilizó ese cargo legalmente cuando promulga la Constitución del 80, ¿cierto? Quería ceder derechos de agua por voluntad directa del presidente, podía hacerlo. No, claro, pero me refiero, imaginemos que yo obtuve mis derechos de agua en el 90 y algo. Claro. Tuve que pagar por ello. A través de una licitación. Entonces, una de las reclamaciones de estos grupos de firmantes es que los derechos de agua se van a desaparecer sin ningún tipo de indemnización. Es en la misma retórica que han levantado respecto de cuando hablan de que nos van a expropiar las casas.
¿Te has dado cuenta que han puesto esa retórica en la palestra y ha tenido un montón de gente que salir a aclarar que, primero, la expropiación legalmente existe ahora, incluso con nuestra actual constitución, y que el texto constitucional nuevo no establece ningún parámetro distinto a los actuales sobre expropiaciones, y ellos están en esa retórica. No, nos van a quitar todo lo que tenemos, nos van a quitar todo lo que es nuestro, donde asumen que ellos tienen el derecho porque de tenerlo, de poseerlo, porque así lo han poseído durante, no sé, 50 años. Ya, mi pregunta es, efectivamente, si yo soy dueño de una cantidad de caudal, el día en que entre en vigencia la ley, ¿dejaré de ser dueño de ese caudal? No necesariamente. Va a depender de lo que diga la ley. La Constitución aquí no te está estableciendo que tú pierdes los derechos de agua automáticamente. Sigue vigente el actual Código de Agua y hasta que no se promulgue un Código de Agua nuevo no se sabe. ¿Pero el Código de Agua no quedaría inconstitucional? Sí, pues, pero tiene 4 años para adaptarse. ¿Te acuerdas cuando estaba diciendo que cuando te hablaba de las normas transitorias que tenían que adaptarse dentro de un periodo de 4 años? A eso me refería. Ahora hay que convenir algo ahí primero, que el tema de los derechos de agua y una eventual expropiación tendría que ver con el uso legítimo del agua también. O sea, por ejemplo, nadie va a ir a fiscalizar en un lugar donde no falta agua, por ejemplo. No tendría sentido, claro, ¿no es cierto? De hecho, la nueva Constitución establece la creación de la Agencia Nacional de Aguas, que en la misma retórica de la institución anterior que vimos, con patrimonio, personalidad jurídica, etcétera, etcétera, y bla, 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 ¿ya? Uh-huh. Pero yo voy, y con esto quería linkear a lo siguiente. Si yo bajo alguna legislación extraña compré el aire, ¿tengo derecho después a que me paguen porque yo fui dueño del aire? Lo que pasa es que... Acá es como raro porque tú pagaste, pero pagaste por algo que no tiene sentido. Claro, pero bajo la misma lógica, en los artículos anteriores de ambas constituciones establecen que en caso de que el Estado deba expropiar un bien para hacerlo de uso público, va a compensar monetariamente en un precio razonable a quienes lo posean. Ahora pasa que el valor monetario del agua en Chile nunca se ha condicho con su valor utilitario. Pero ese es un argumento que se podría ocupar de ida y de vuelta. Claro, ahora, es que a mí me complica un poco porque, claro, la bajada de la nueva legislación, de la nueva constitución, perdón, implicaría una expropiación de derechos de agua. O no implicaría... No sería una expropiación, cese de derechos. Claro, a eso voy, una expropiación o un cese de derechos. Entonces, en el caso de la expropiación, por su nombre legal, habría que pagarle a los dueños de caudales acorde. Compensación por la pérdida. Sí. Claro, y en el caso de cese de derechos, sería cero. Sería un término ilustrativo, sí. Claro, ahora yo asumo que considerando en que es un bien de uso público, la lógica para hacer eso sería que se va a compensar ajustando a la inflación el valor que se pagó originalmente. Porque se pagó por un derecho indeterminado y el recurso sí se extrajo, entonces más allá, o compensar más allá del valor ajustado a la inflación no creo que tendría sentido del mero lectura del texto. Es compensar la pérdida especulada, por ejemplo, también. O sea, claro, pero hay que va a perder en el próximo año por el cese de derecho de uso de agua. Es que ahí es un poco más complicado. ¿Cómo tú compensas por derechos a perpetuidad? Claro. Si tienes derecho a perpetuidad, estás hablando de una indemnización infinita. Sí, ojo, pero y aquí es que a eso quería llegar yo. El derecho a perpetuidad, y es el problema que ocurre con la ley de pesca, que ahora se va a derogar, ¿cierto? Que se aprobó la derogación de la ley de pesca. ¿Por qué se aprobó la derogación de la ley de pesca? Porque cedía a perpetuidad los derechos de pesca para las 7 familias que eran dueñas, ¿cierto?, de las 7 pesqueras más grandes del país, en aguas territoriales inmediatas y semiprofundas. Fíjate que el argumento usado en las sesiones del Congreso para derogar la ley de pesca no tiene que ver con el hecho de que Longueira haya recibido cierto coimas por debajo y de que esta ley por pesca, ¿cierto? No, es
no es un argumento sobre lo poco ético del actuar de los parlamentarios, de Longueira puntualmente, ¿cierto? Sino que es un argumento sobre moralidad. No es moral poseer a perpetuidad un derecho o un bien, que en este caso sería un bien intangible, que es básico para la supervivencia. Y ese Claro, fue el porque argumento estamos para la ley, hablando, y ese fue el argumento para derogar la ley de pesca, y fue aprobado con votos de la derecha, que hoy sí, en sí, día está firmando este mismo documento que claro, dice claro, que hay pero que rechazar. de hecho los argumentos en contra, digo, los votos en contra fueron de 3 diputados. 3 diputados. Y Y ni siquiera fue. fueron votos en contra, fueron abstenciones. No, si hubo votos en contra, me ¿Hubo parece. votos en contra? Sí. Ya. Sí, me parece que sí. Oye, Bueno, Pero la cosa es que el punto al que quiero llegar es que ellos, los firmantes de esta carta, afirman de hecho algo que no es cierto, que dice que la Constitución implicaría que a ellos no se les pague nada por sus derechos, lo cual no está aquí. Ahora, lo que firman algo sería más terrible, inmoral. que va a afectar el derecho al acceso del agua a más de 500.000 personas, No, cuando claro, ellos pero son los que están afectando hoy en día a más de, ¿cuánto? 2, 3 millones de claro, pero personas voy arriesgando una sequía perpetua. por el argumento de ellos que, por uno de los argumentos de ellos, porque los demás, discúlpame, pero son risibles. Voy Sí, por el o único sea, argumento que le encuentro algo de sentido, que es que ellos pagaron por algo. claro, el argumento económico, donde se habla, pero ahí Porque tendríamos que entrar a todos los hablar demás del argumentos me derecho parecen constitucional. risibles. ahora tienen ningún mira, sentido. el problema esencial aquí en cómo se va a manejar ese tema es que Claro. partimos desde la base de que cualquier tipo de recurso que estaban recibiendo por lo que pagaron es completamente fuera de foco con respecto al precio que se pagó por ello. O sea, la cantidad de agua Claro, que lo más tú probable obtienes. es que los beneficios que obtuvieron fueron mayores a lo que pagaron ya. Claro, de hecho tú podrías dar vuelta al argumento al revés y decir yo pagué, no sé, pagué 3 millones de pesos por agua infinita, básicamente, entregada anualmente, y si yo quisiera devolver infinita agua, tendría que calcular por la cantidad de años y calcularías que en realidad son un par de pesos por año. Ojo, Claro. aquí yo quiero hacer una salvedad. Es una salvedad que es muy importante. Porque estoy leyendo en estos momentos directamente el texto, directamente el texto, y donde habla acerca de la consagración de los derechos de agua y la legislación vigente, y dice, no el texto constitucional, me refiero al Código de Agua, en el caso de otorgamiento de los derechos de agua se hacen a título gratuito por parte del Estado. Los derechos de agua son Pagas gratis. el trámite, pero derecho de agua es gratuito. Lo que pasa es que cuando tú Lo estoy viendo tienes... aquí, tú pagas el trámite, pagáis la fotocopia del papel, pero no estás pagando porque te otorguen el derecho de agua. Espérate. Déjame Pagáis la aclarar. firma ante notario. Si yo, Lo estoy leyendo acá. yo tengo, espérate, si yo estoy en este minuto, tengo una cantidad de caudal determinado, ese caudal yo no pagué nada por él. Nada. Nada, de verdad. En teoría, ¿Cómo se gana un derecho de agua? tú tienes que ser ¿Cómo propietario del terreno donde pasa ese caudal. Y usualmente tienen Nadie prioridad puede quienes ser tienen... propietario. Nadie puede ser propietario de ninguna playa. No es legal eso, ¿no? No, pero es que es distinto porque el tema de la... Ningún borde de ningún río o riachuelo. Ojo, los derechos de agua son, voy a leer lo textual, los derechos de agua son totalmente independientes de los derechos de propiedad de la tierra y pueden venderse, comprarse, transferirse libremente. Su carácter de propiedad privada está garantizado conforme a los derechos sobre la propiedad establecidos en el Código Civil. Ya. Dice que se pueden vender y comprar, ya. Claro, Sí, pero entre privados. Claro, Pero el Estado los otorga gratuitamente. claro, El Estado, ¿cómo los asigna? Mira, lo leo al tiro y con eso me callo. El Estado asigna los derechos de agua a título gratuito y cuando se presentan solicitudes simultáneas por los mismos derechos, estos se otorgan al mejor postor, lo cual se hace sin tributo alguno de los contribuyentes. O sea, al mejor postor
según la propuesta económica de para qué se va a usar. Entiendo, sí. Tú presentas ante el Ministerio de Bienes Nacionales una reclamación y dices, yo quiero agua. ¿Para qué? Para regar lechuga. Y otra persona viene y dice, yo quiero agua para una plantación forestal. Entonces el Ministerio de Bienes Nacionales está obligado a ver cuál de las dos propuestas es más económicamente viable y a ellos, al mejor postor, se le hace el otorgamiento de derecho de agua. Pero es gratuito. Sí, es gratuito. Bajo ese concepto, entonces yo entiendo a los que están reclamando en esta carta la parte económica, porque obviamente, dado que los derechos se dan de manera gratuita, entonces el Estado no puede pagarles nada, porque ellos no pagaron nada. Por lo tanto, eso en cualquier parte del mundo, de hecho, bajo legislación romana, ellos estarían siendo apedrados en una plaza pública en estos momentos. No, estamos de acuerdo, sí. A ver, que en el código chileno sea el único código en el mundo, la única constitución en el mundo, la actual, la vigente, en donde pueda tener un privado un derecho de agua, ya estamos de acuerdo que eso ya es ridículo. Pero dado que existe y dado de que así estamos, y va a requerir un cambio, vemos las implicancias de estos cambios y estas personas que firman esta carta tienen una serie de argumentos, de lo cual el único que encontramos sentido es el argumento de que ellos van a tener un perjuicio económico. Y dado lo que hemos conversado, hemos llegado a la conclusión, me parece, que tienen razón en el sentido de que ellos van a presentar un perjuicio económico porque ellos no tienen derecho a que nadie les pague nada, porque ellos no pagaron nada por lo que tienen en este minuto. Claro, o sea, lo que podría pasar, me imagino, es que se podría demandar por el hecho de que, ¿cómo se llama? Va a haber un perjuicio económico, por ejemplo, en que si tú no cuentas con el agua para hacer una plantación y tú ya tienes la inversión tecnológica para poder tener, no sé, una plantación agrícola, por ejemplo, sí te causa un daño económico el hecho de que te revoquen un permiso, básicamente. Pero lo puede volver a postular. Claro, que probablemente Solo que bajo la nueva con legislación, estándares más estrictos, nada más. exacto, porque bajo la nueva legislación el Estado es el que está a cargo respecto a la gestión del uso de agua. Estoy leyendo los artículos de manera textual, para su gestión tanto territorial, comunitaria, rural, etcétera. Entonces, efectivamente, el Estado asegurará, artículo 143, un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado. Y habrán consejos de cuencas, que serán los responsables de la administración del agua sin perjuicio de la supervigilancia y las demás atribuciones de la Agencia Nacional que les había mencionado anteriormente. En otras palabras, y la ley regulará las atribuciones, funcionamiento y la composición de los consejos, etcétera, etcétera. O sea, va a haber un consejo que va a determinar, ok, usted puede ocupar esta cantidad de agua, pero no está cedida a perpetuidad y no es esta cantidad de caudal, sino que, claro, o sea, usted de ahora en adelante tiene su no sé, plantación de lechugas, pongamos el mismo ejemplo. Entonces, de acuerdo, puede ocupar el agua para la plantación de lechuga. Pero si como consejo decidimos que en este minuto el agua se requiere para otra cosa, se la vamos a quitar. Exacto. Algo así, un puro dato de la causa. Fíjense en esto. En 1994, estudio de la CEPAL, en los usos consultivos del agua, la agricultura tenía en total un 28.48% del total de usos de agua en Chile. 1994. Sí. Mientras que la minería se llevaba un 3.1% de los derechos de agua de Chile en la minería e industria en 1994. Ya. Ahora, voy a lo que es ¿cómo se llama? La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025, publicado por el MOP. Te voy a interrumpir un segundo. Un segundo. En la agricultura tú estás poniendo además lo forestal. No. Ya, y lo forestal, y lo forestal en ese minuto no está. ¿Está individualizado ahí? No está individualizado, okay. Se incluye en industria. Ya, ok. Continuando. Para 2012,
La extracción de agua para fines agrícolas era un total de un 73%, mientras que para minería e industria, incluyendo forestal, era de un 21%. Es decir, el uso doméstico del agua bajó entre 1994 y 2012 a tan solo un 6%. Mira, si me apuras un poco, yo me acuerdo haber leído uno que está actualizado a 2018, 2019, 2020. Me encantaría tener la fuente, pero esta la leí hace un tiempo, ya 3 meses atrás. El uso humano en Chile creo que era cercano al 1 o 2%. Por lo tanto, que estas personas te vengan a decir que al perder ellos los derechos de agua van a dejar sin agua a 500.000 personas es una amenaza sin base. De hecho, sin base incluso en el caso de que quisieran ser malas personas y no aplicarlo, igual no tienen los medios fácticos para eso, porque una vez que pierdan esos derechos de agua, el agua va a tener que empezar a fluir naturalmente. O sea, es una cuestión de... Claro, bueno, y aquí no estamos considerando también la arista de que al final del día esto obviamente nunca se va a aplicar al 100% porque, como les mencionaba, el tema del poder de fiscalización nunca va a ser del 100%, entonces... Y aunque lo fuera, hay lobby de por medio, sí. Aquí estos mismos grupos que hoy en día firman esta carta, ¿cierto? Y que están por el rechazo de la Constitución asumiendo estas medidas, tienen representación en el Congreso. Claro. Ahora... miren, acá acabo de encontrar la fuente que les había mencionado. Una es la distribución del consumo de agua superficial y subterránea y la otra es la distribución del consumo total del agua, que se refiere a la huella hídrica verde. La azul es el agua superficial y la verde tiene que ver con agua que es seguramente saneada, actividades productivas que se sostienen con precipitaciones. Eso es. ¿Ya? Ok. Si uno ve el consumo total de agua, el forestal es el 59%. Porque se sostiene con parte de agua de lluvia también, ¿ya? Claro. El agrícola es un 37%. Y luego tienes un porcentaje muy bajo para el minero, que es el 1,3%, la generación eléctrica, que es el 0,2%, la generación eléctrica, escúcheme, 0,2%, el industrial es 0,2% y el pecuario... Considerando Rapel, considerando todas las grandes hidroeléctricas. Y el pecuario es 0,1%. El agua potable y el agua de saneamiento ocupa un 2% con la fuente de los escenarios hídricos 2030 basado en la Jaramillo y Acevedo 2017. 2% del agua en Chile, que incluye el agua superficial, el agua subterránea y el agua de lluvia, el 2% es para consumo humano. Aquí es donde nosotros debimos haber puesto música y deberíamos poner esta canción de Ráfaga que dice agüita sobre tu cuerpo al bailar. Agüita. Oye, mira. Es impresionante. Aquí hay algo que quizás incluso escapa un poco de las capacidades que tiene para legislar con solo la Constitución, sino que esto va a requerir un montón de implementación de legislación adicional. Pero uno de los grandes problemas que tiene Chile con respecto al manejo del agua es la falta de tecnificación del agua. Si bien existe, Chile está bastante avanzado en comparación a otros países de la región. Considerando que tenemos todo el norte de Chile tiene un área subtropical que es básicamente desierto, la tecnificación del agua es sumamente importante. Y usualmente aquí entra todo el problema de que usualmente la mano de obra especializada y la tecnificación del riego involucra costos adicionales, pues ya a veces es más barato gastar más agua. Pero la realidad de las cosas es que, considerando que Chile como país, tanto a nivel macroeconómico como a nivel de producción interna, tiene una necesidad de mantener estándares de producción. Convengamos en que tanto madera como alimentos, frutas y hortalizas, hay una necesidad de ser capaces de producir una cantidad similar de recursos con menos agua.
Hay que hacerlo. Escenario el que Es que vamos a tener que mira, hacer en las de todas maneras universidades, porque llevamos 10 años de sequía. O sea, esta mira, gente que está utilizando, disculpa la interrupción y al tiro te dejo, sí, pero, no, adelante. pero esta gente que está utilizando a mansalva cantidades absurdas de agua, no están proyectando que de aquí a 15 años no van a poder disponer de esa agua, no porque el Estado les va a quitar sus derechos de agua, sino que porque simplemente el desierto ha avanzado en menos de 2 siglos, más de 1500 kilómetros, y va a seguir avanzando. Entonces, al final de cuentas, esta cuestión lleva a un punto en el que el agua se va a estar agotando en Chile. Tan simple como eso. Porque Claro. se están derritiendo los glaciares, porque se están agotando los ríos, porque Piñera planteaba hacer una carretera hídrica que trajera agua del río Báquer hasta La Serena, lo cual es un absurdo Sí, del porte de un buque. Pero bueno, no quería nombrar a mi querido expresidente porque mi querido expresidente, ¿cierto?, fue el mismo que dijo que los ríos pierden agua cuando van al mar y que esa agua se pierde. Entonces, pero de ese nivel de absurdo estamos hablando de que ellos dicen, o sea, a ellos les sale más barato gastar más agua porque tecnificarlo no les resulta viable económicamente, van a tener que tecnificarse por la fuerza, porque a final de cuentas, igual tarde o temprano va a llegar un momento en el que no van a poder aprovechar el agua, porque no van a tenerlo. Claro, o sea, hay que enfrentar la realidad y el problema igual pasa por cómo el Estado va a hacer el manotaje para maniobrar alrededor de estas circunstancias. Porque, como ustedes saben, usualmente cuando un producto sube el costo de producción, ese costo se le pasa al cliente. Pero cuando se trata de exportaciones, tenemos también todo el tema de la competencia internacional. Entonces, es un tema bien... Por detrás también. Claro, claro. Sí, pero a lo que me refiero es que el gobierno, o el Estado más bien, va a tener que tomar un rol más activo en cómo manejar el agua a la vez que hace que la producción se pueda sostener de alguna manera sustentable, y que al mismo tiempo eso encaje en este puzzle global de distribución de alimentos y otros recursos a nivel internacional. Y eso va a tener que pasar con la actual constitución, con la nueva constitución, con la constitución que se promulgue después que esa, da lo mismo. Y al final de cuentas estamos ante una realidad... no, pero va a tener que pasar, porque estamos ante una realidad inevitable. Estamos ante una realidad de desertificación y de mega sequía, al punto de que este año ha llovido 30% menos que un año normal y lo estamos considerando un año lluvioso. Es que tienes que pensar que con la actual constitución lo más probable, según los expertos, es que nos terminemos con Sudáfrica, como la capital de Sudáfrica. La capital de Sudáfrica el año pasado o el antepasado se quedó cero agua, cero. Así que hay que tomar acciones, es cierto. Y permítanme hacer un paréntesis y no un cierre total, pero sí un cierre parcial. Escuchen. Primero el paréntesis en que actualmente en las universidades del Estado se está fomentando investigación respecto al uso eficiente del agua, ya sea en técnicas de biodiversidad, como en técnicas de uso de Internet de las Cosas y uso inteligente de dispositivos. Y lo estamos haciendo, yo soy testigo, yo soy partícipe también, y por eso es que se me invitó a esta conferencia, de hecho, en París, es por lo mismo. Técnicas para el uso eficiente de tecnologías que nos ayuden a ocupar mejor el agua. Eso es. Y eso encuentro que es súper importante, que se está promoviendo y enhorabuena. Pero eso no es suficiente. Entonces, como conclusión de lo que hemos visto hoy respecto a los argumentos a favor y en contra, si me permiten, es que los argumentos a favor de los académicos tienen bastante buen sumidero por lo que analizamos. La creación de la legislación parece robusta, pero obviamente, como analizamos, va a requerir una puesta en escena, una legislación que probablemente nos va a llevar un tiempo de adaptación y que tenga que ver también con el segundo punto, que es el punto en contra.
que el de los derechos de agua. Y por lo que vimos y analizamos, el principal argumento en contra nos pareció muy poco feliz en el sentido de los últimos gráficos en especial que vimos. Y yo creo que por lo menos en el punto medioambiental sacamos por conclusión de que es tremendamente necesario el cambio. Tremendamente necesario. Y con eso dejo libre la palabra para que hagamos quizá algunos comentarios adicionales y ya vamos cerrando, yo creo, ¿no? Sí, teníamos que pasar a ver el tema del financiamiento y ahí a mí me gustaría escuchar, bueno, Paulo que se dedica mucho más al mundo financiero que nosotros, por lo menos directamente, y claramente maneja cifras más grandes que las que puedo manejar yo como historiador. Si es que ha visto que cosas que tengan que ver con la implementación financiera de esta constitución de materia medioambiental, no sé si tenés ahí cifras a mano o nos intuyes cómo va a ser este proceso de parte de eso. A ver, este es un tema súper interesante porque yo no pondría en tela de debate el financiamiento. Podríamos discutir los montos, que es un dato que también Rodrigo maneja porque lo hablamos fuera del programa. Pongo el dato, de hecho, para ayudarte antes de que sigas. Según el estudio adelante, realizado por Radiografía Constitucional de Canal 13, la propuesta podría costar hasta un máximo del 14,2% del PIB anual. El anual que ahora está en 380.000 millones. Ya, serían 45.000 millones de dólares aproximadamente. Esto también año, lo indica. Sí. La fuente la pueden encontrar en el Diario Financiero, que máximo. Por cierto, si me escucha gente que le interesa el ámbito financiero económico del borrador constitucional, el Diario Financiero es una muy buena fuente que tiene una sección específica, se llama DF Constitucional, lo pueden googlear, y tiene una sección específica para ello muy interesante porque aborda el documento en general, pero siempre con el detalle técnico económico. Lo único malo del Diario Financiero es que hay que pagarlo. Claro, pero por esto han hecho una excepción y es que, por eso lo recomiendo, es que si se van a la sección de DF Constitucional, claro, y no tienen la suscripción, ellos subieron cada análisis con video y el video es gratuito, abierto y dura menos de un minuto. Voy a finalizar la intervención del costo para dar la información completa. El mínimo, según ellos, es el 8,9% del PIB y el máximo es el 14,2% del PIB, y en régimen va desde el 7,1% al 11,4%. Una implementación excesivamente costosa. Paulo, ¿qué opinas tú de eso? ¿Es algo costoso hablar del 12% del PIB? Es que es un debate extenso porque podríamos entrar en la comparativa económica de ver cuánto le costó a cada nación similar a la nuestra implementar el propio. Tengo el dato. Y en ese dato también, de hecho, lo pueden encontrar en DF Constitucional, donde se comparan los valores PIB que le costó a naciones como Bolivia, Colombia, Ecuador, España, etcétera, también Venezuela. Sudáfrica y Venezuela y Bolivia. Y si lo toman como base, es tremendamente menor lo que va a gastar Chile en comparación a los países mencionados, a excepción de España. España, de hecho, el promedio en 10 años de la Constitución de España es un 1.4, un 1.7, ahí está. Es un 1.7 menor que el máximo proyectado para la Constitución actual. Pero eso, considerando el cambio constitucional que hizo España, porque el cambio constitucional que hizo España, el 78. El 78, eso iba a decir, fue el 78 con la muerte de Franco y cuando asume el rey Juan Carlos, fue un cambio donde no se hizo gran variación en términos de institucionalidad vigente en España. Lo único que se implementó fue la existencia de un Congreso que no estaba considerado dentro de la Constitución franquista, pero más allá de eso... Claro, pero si vamos, por ejemplo, a la de Bolivia,
podemos ver que el promedio de los 10 años posteriores en cuanto al gasto fiscal que ellos enfocaron en su constitución, que es la más reciente, el 2009, fue de un 38,1%. Es decir, el 38,1% del gasto fiscal de los 10 años posteriores al 2009 en Bolivia fueron enfocados a financiar los cambios constitucionales. Y Bolivia sí Y en tuvo un España, cambio bastante intenso. sí, y en España yo no estamos diría que es hablando similar de al los de 10 años Chile, posteriores. pero funciona como base. Ojo que en España la diferencia positiva fue solamente considerando los años anteriores. Considerando los años posteriores en España es del 25% del PIB. Los 10 años posteriores a la 78, el gasto. Entonces, en comparación con la chilena es infinitamente inferior en términos de gasto en comparación a los últimos cambios constitucionales de todos los países mencionados en el diario financiero. Claro, que es la base que estamos utilizando. Uno de los Así puntos que que hay... yo no, lo dije al inicio, yo no creo que deba ser. Está bueno conocer el dato como para entender cómo el Estado de aquí en adelante va a utilizar los recursos si es que el documento se aprueba, pero no comentaría el dato desde un enfoque terrorífico, como lo han querido figurar algunos, sino que es un gasto necesario. O sea, finalmente hay que entender que esto no ocurre por una cuestión antojadiza. Nuestro país necesita esta serie de cambios que se proponen. Sean o no los que están en el borrador, se requieren cambios, y eso es transversal. O sea, ambas veredas quieren cambio, y eso cuesta dinero. Entonces, no me parece un argumento válido el discutirlo, ni el presentarlo como costoso. Para nada. De hecho, en la radio hablan de inversión. Totalmente. No es un costo, es una inversión social a futuro. Y dentro de todo, por lo que estamos viendo en el análisis de diario financiero, es extremadamente barato. Más encima es barato. Digamos que el diario financiero no es precisamente una fuente neutra ni proclive derechamente a las posturas progresistas plasmadas directamente en la Constitución. O sea, no es como que estemos hablando con fuentes del PTR. ¿Sí? Claro. Claro, o sea, ahora igual podríamos argumentar que el diario financiero tiene un interés en ¿cómo se llama? En presentar a Chile como un mercado atractivo. Sí. Claro, sí. Claro, también. En ese sentido, pretender, ¿cierto?, que el gasto constitucional es un punto gravitante y que implicaría, ¿cierto?, que la Constitución, que se va a cambiar la Constitución y vamos a generar inestabilidad y mercados volátiles y bla, 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 solamente por antojo, es un absurdo. Es pretender que el estallido social ocurrió por nada. O sea, más aún, votar rechazo es más caro. ¿Por qué? Porque nosotros, como sociedad, ya votamos que la Constitución del 80 está muerta. Esa Constitución no va a regir más. Nosotros tenemos que llegar, por mandato del pueblo, tenemos que llegar a una nueva propuesta, ya sea esta, ya sea otra nueva u otra siguiente. Ya no hay nuevos plebiscitos de entrada, hay solamente plebiscitos de salida. Ahora hay que convenir el camino de modificar la actual, ese camino lo está armando un sector particular. Y está errado, porque ese camino es anticonstitucional. Nosotros votamos que la Constitución de 1980 en el plebiscito de entrada desaparece. Entonces, en el minuto en que nosotros votemos, si votamos rechazo el 4 de septiembre, el 5 hay que llegar a un acuerdo para una nueva Constitución. No tan así. Eso es la voluntad del gobierno actual, pero tengamos en mente lo que se firmó con el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, ¿cierto? Y lo que se votó en 20. Lo que fue realmente esa votación dice que si había un plebiscito, o sea, si se rechazaba la Constitución en el plebiscito de salida, seguiría vigente la Constitución actual. Entonces, el hecho, y para mí en ese sentido es súper valorable. Al principio lo critiqué mucho, y yo tengo que ser súper honesto con esto, yo critiqué mucho la postura del presidente
de decir que si se rechazaba la nueva constitución se iba a iniciar un nuevo proceso constituyente pese a todo, pero ahora le encuentro todo el sentido. Le encuentro todo el sentido porque al final está dando una declaración de voluntad que es la que tú dices, Rodrigo, de aceptar que soberanamente se votó por matar la constitución del 80. Pero si estuviéramos ante otro gobierno u otro enfoque, ¿cierto? Probablemente no estaríamos en esa situación y probablemente seguiría rigiendo la constitución del 80. O sea, claro, puede argumentarse, es cierto, pero yo creo que no están las aguas en ninguna parte para mantener la constitución del 80 en un porcentaje más allá del 25%. No hay agua en la piscina. No hay agua en la piscina para eso. O sea, yo creo que económicamente no conviene votar rechazo, de verdad. Se va a gastar más, va a haber más incertidumbre, vamos a pasar por un nuevo proceso, un nuevo acuerdo, va a haber mucho más gasto. Y probablemente se produzca un nuevo estallido. Claro, o sea, si nos cuestionamos el argumento de la inestabilidad, el hecho de que no haya un acuerdo con qué va a ser el camino a seguir, puede ser más inestabilizante a la larga. O sea, en la radio... Incluso al corto plazo, porque al final de cuentas el acuerdo constituyente fue lo que permitió salir de la crisis generada institucional por el estallido. A eso voy. Claro. Entonces, si tú le vendiste a la gente la ilusión de que, oye, firmamos este acuerdo y con esto vamos a solucionar los problemas, y después esa solución mágica a los problemas termina en nada, no te extrañes que la gente salga de nuevo en masa. Claramente va a haber desorden social en el caso de que haya rechazo y además no haya un acuerdo rápido en una nueva solución. De hecho, en la radio, en País ADN, de nuevo lo voy a citar porque encuentro un muy buen programa, Aldo Esquiapacase le preguntó a la representante de Amarillos por Chile, me parece mucho que la representante de Amarillos por Chile, pero puede haber sido una representante de la UDI igual porque era muy típico de esto, así como la Teresa Marinovich, así bien estricta en decir las cosas, y le preguntó, ¿cuál es la propuesta del 5 si es que gana el rechazo? No, es que le tenemos que preguntar a la ciudadanía, pero a mí me extrañaba que el argumento es que, ¿y qué le vas a preguntar a la ciudadanía? ¿Cuáles son las opciones? Y no fue capaz de responder. O sea, hay una incertidumbre total en el caso de que el rechazo gane, porque ni siquiera hay una propuesta de, ok, llamemos un plebiscito para que la gente elija entre A, B, C. No existe A, B, C. Claro. La verdad es que estamos en un punto bastante de quiebre dentro de lo que es todo este proceso, porque, bueno, y esto se escapó un poquito de la conversación medioambiental que teníamos un poco más atrás, pero al final del día, lo que más necesitaba Chile, por sobre cualquier cosa que pueda darnos inmediatamente la Constitución, es que la Constitución en sí sea modificable de una forma expedita. Porque muchos de los cambios necesarios a nivel de leyes estaban entrampados por la Constitución. Lo que no implica que... El derecho del agua. Claro. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Que en definitiva, la gente está asumiendo que todos estos cambios van a venir de golpe y como una respuesta inmediata a la Constitución Nueva, y no, en realidad la Constitución Nueva es el lienzo en blanco donde las leyes que se construyan encima van a determinar para dónde vamos como país. Ahora, lo que es cierto es que el país tiene necesidades urgentes en distintas materias. Hoy día discutimos solo una de ellas, pero hay necesidades urgentes y da igual por el medio en que las abordemos, pero hay que abordarlas. Y en ese contexto tenemos que pensar para dónde vamos y cómo lo hacemos. Y ahí queda la pregunta para la gente. Que cómo ven que este y otros problemas se puedan solucionar, considerando que el agua y la producción de alimentos, la producción de madera, son algo que nos afecta absolutamente a todos en el país. Les quiero
leer una encuesta bien cortita. Bien cortita. Que vayamos cerrando. Entrevistaron a Pepe Out. Y dijo Mira, que para que gane la prueba tenía que temblar. Y tembló recién. Dijo, tendría que pasar un evento telúrico para que gane la prueba. Eso dijo. Y bueno, aquí estábamos, justo antes de empezar el programa, ya miércoles 17 de agosto, tembló. Temblor 5,8. Sí, yo creo que ya vamos a tener espacio para comentar estos grandes invitados que han tenido a televisión abierta. Gente que no representa a nadie, como Pepe Out. Dios mío. Yo creo que Pepe Out es una gran figura que no debería desaparecer de la política nacional. Pero para puro reírse, Pepe Out. ¿Cuánto fue la última votación que sacó? Fue paupérrima. Mira, a Pepe Out dámelo siempre. A él y a Carlos Larraín. Ya, pero vamos en serio. ¿Sabes qué? Yo creo que finalmente quedan aproximadamente 2 semanas. Yo creo que el llamado es uno solo. Primero, a la gente que no tenga muy claro qué quieren hacer, que de verdad se informen. Hay un montón de recursos, hoy día mencionamos algunos. Esperamos que esta pequeña conversación también sea uno de esos recursos para ustedes. Pero hay bastantes recursos de información, datos duros y comparaciones claras entre los textos. Esa es una. Y lo otro es que en general hagan su voz escuchar. A diferencia de una elección meramente de representantes, aquí estamos votando un texto. Por lo tanto, es sumamente importante que ese texto, que es la Carta Magna del país, sea un reflejo de su pueblo. Y como tal, es sumamente importante que la gente se informe, tome una postura y vea su postura reflejada en las elecciones del 4 de septiembre. Qué bonitas palabras de cierre. Pipe, Paulo. Es que después de lo que dijo Felipe, aprovechando el envión, para aplaudirlo, ¿eh? Gracias. Yo creo que lo más importante que ha tenido este proceso es que nos permite debatir de forma abierta sobre la perspectiva que tenemos del país que queremos. Y eso es algo que nunca antes en nuestra historia se había dado. O alguien podrá decir, bueno, la Asamblea Popular Constituyente de Freire, sí, pero Freire murió hace 100 años, o sea, hace 200 años. Estamos hablando de un proceso inédito en nuestra historia y en este proceso estamos sacando todas las posturas a favor, en contra, estamos sincerándonos como sociedad respecto de qué aspiramos. El texto no es perfecto, ningún texto es perfecto. Sería contrario a la epistemología un texto perfecto, o sea, a la teoría misma del conocimiento, no existe. Si no tiene espacio a la falsación, si no tiene espacio, ¿cierto?, a un posible replanteo y a que esta cosa mejore, entonces ese texto es inviable. En este caso tenemos un texto que se hace cargo de un montón de materias que nunca antes se habían hecho cargo, ¿cierto? Ningún otro texto, ni legal, ni constitucional de la historia, que plantea la posibilidad, ¿cierto?, de ser reformado inmediatamente en caso de ser necesario. Por lo tanto, estamos ante un instrumento que es valioso en el ejercicio mismo de la democracia. Nosotros nos preciamos, ¿cierto?, de ser una sociedad democrática, o muchas se hacen gárgaras diciendo que nuestra sociedad es democrática cuando no lo es, cuando realmente lo que hacemos es votar cada 4 años por un representante, por un diputado, por un senador o por un presidente. Jamás ejercemos el poder mismo como ciudadanos de decir esto es lo que quiero como soberanamente. Hoy en día, el 4 de septiembre, tenemos esa oportunidad. Por favor, lo mejor que podemos hacer es votar informados. Es la primera vez en nuestra historia que de verdad vamos a estar ejerciendo una acción puramente democrática. ¿Paulo?
Yo creo que mis compañeros han dicho todo, la verdad no tengo alguna palabra específica para el cierre. Ok. Recalcar lo que ambos han destacado, o sea que es fundamental informarse, esa es la intención de nuestra charla, y que lo hagan a través del texto específicamente, si es que es posible, no a través de otras fuentes, así obtienen la información veraz, porque lo que está escrito es lo que se va a votar. Eso sería Bueno, lo que tengo que decir. entonces cerremos con nuestro veredicto del tema medioambiental. Me imagino que ya se habrán dado cuenta de lo que pensamos respecto al apartado medioambiental, pero lo vamos a decir. Felipe, ¿apruebo o rechazo el apartado 3 de la Completamente nueva de acuerdo Constitución? con todo lo expuesto en el artículo. Felipe, De acuerdo con... Sí, no, apruebo completamente ese artículo. De hecho, a mi juicio le faltaron cosas, pero lo planteado es... o sea, tú dices aprobar para es- reformar. aprobar, sí. O sea, faltó la guillotina a la burguesía y faltó un montón de cosas ahí por exponerse. Paulo, No, claro, totalmente de acuerdo con esta sección, que es una de mis favoritas, de hecho. Creo que hacía falta abarcar una serie de temas y el documento lo logra. perfecto. Entonces, el panel completo dice apruebo al apartado 3 del artículo 127 hasta el 150, que trata sobre los temas medioambientales. Analizamos eh, argumentos a favor, argumentos en contra, y llegamos a esta conclusión. La próxima vez, si es que tenemos la gracia de juntarnos otra vez, trataremos algunos de los otros apartados, quizá el tema jurídico, quizá el tema de vivienda. Vamos a ver ahí qué nos atrae más, y ojalá podamos seguirnos informando entre todos. Yo aprendí muchísimo hoy día y espero de que los que nos escuchan, si es que alguien nos escucha, haya aprendido también. Va a Así escuchar, que nos vemos en la búsquennos próxima, ¿no? sí, pues, búsquennos en Facebook, Twitter, Instagram. Vamos a tratar de compartir esta conversación, por lo menos ojalá a alguien les sirva para estar más informado, pues. Así que nos despedimos, pues muchas gracias. Recuerden que el voto el 4 de septiembre es obligatorio. Ah, Y las sí, si no, la multa es como de 130. No, está en UTM, que muy probablemente Uf, ya el valor que demos para mañana va a estar obsoleto, así que claro, es alta la multa. Así que hasta vaya, la... vaya. O si no puede, justifíquese con tiempo, por favor. Chau, chau, estén bien. Chao. Chao.